Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando y sí, como lo ven, hoy vamos con este precioso juego. ¿Qué sucedió primero? A continuación te presentaremos 15 historias bíblicas, cada una de ellas con 3 escenas diferentes. En desorden cronológicamente, tú debes organizar qué sucedió primero, qué sucedió segundo y qué sucedió tercero. Para cada una de esas preguntas tienes 10 segundos. Comencemos, recuerda, está en desorden. Asesinan a Jacobo, hermano de Juan, Pedro visita a Cornelio y conversión de Saulo. Vamos a ver qué sucedió primero, segundo y tercero. Primero la conversión de Saulo, segundo Pedro visita a Cornelio y tercero asesinan a Jacobo, hermano de Juan. Siguiente pregunta. Alimentación de los 5000, Jesús entra a Jerusalén en un burro y muerte de Juan el Bautista. Vamos a ver, el orden correcto es, muy bien, muerte de Juan el Bautista, luego la alimentación de los 5000 y Jesús entra a Jerusalén en un burrito. Siguiente pregunta. Primer discurso de Pedro, elección del sucesor de Judas o el día de Pentecostés. Vamos en 3, en 2, en 1 y el orden correcto es, muy bien, elección del sucesor de Judas, luego la fiesta del Pentecostés y por último el primer discurso del apóstol Pedro. Siguiente pregunta. Sanidad de un cojo en el templo de la Hermosa, elección de 7 diáconos o Ananías y Zafira. Vamos a ver, y el orden correcto es, muy bien, sanidad de un cojo en el templo o en la puerta de la Hermosa, Ananías y Zafira y elección de los 7 diáconos. Siguiente pregunta. Felipe y el etíope, arresto y muerte de Esteban o Saulo persigue a la iglesia. Vamos a ver cuál es el orden correcto, qué sucedió primero, segundo y tercero. Muy bien, primero arresto y muerte de Esteban, luego Saulo persigue a la iglesia y por último Felipe y el etíope. Siguiente pregunta. Dios crea el día y la noche, Dios crea los mares y Dios crea los cielos. Vamos a ver, y el orden correcto, si le atinaste, es primero Dios crea el día y la noche, luego Dios crea los cielos y luego Dios crea los mares. Siguiente pregunta. Caín y Abel, el huerto del Edén y la vida de Matusalén. A ver cómo es el orden correcto. Entonces, primero el huerto del Edén, por supuesto, luego Caín y Abel y por último la vida de Matusalén, el hombre más viejo de la tierra. Siguiente, el arca de Noé, Dios llama a Abraham y la torre de Babel. Vamos a ver, y el orden correcto es, muy bien, primero el arca de Noé, luego la torre de Babel y por último Dios llama a Abraham. Siguiente oportunidad. Primero historia de Ruth, segundo historia de Josué, tercero historia de los jueces. Ordena las historias. Terminó el tiempo y el orden correcto es, primero historia de Josué, luego la historia de los jueces y por último la historia de Ruth. Es decir, Josué, jueces, Ruth. Siguiente pregunta. 2 espías en Canaán, el paso del río Jordán en seco o los israelitas dan vueltas a Jericó. Vamos a ver cuál es el orden correcto. Muy bien, 2 espías en Canaán, luego el paso del río Jordán en seco y los israelitas dan vueltas a Jericó. Siguiente pregunta. Caleb conquista Hebrón, Josué derrota a los amorreos o Josué derrota y se toma Ahí.
Termina el tiempo y el orden correcto es el siguiente. Josué derrota y se toma la ciudad de Ai. Josué derrota a los amorreos y por último, Caleb conquista Hebrón. Siguiente pregunta. Historia de Gedeón, historia de Débora, historia de Sansón. Bueno, 3 historias en el libro de los jueces, 3 jueces de Israel y el orden correcto es: primero fue la historia de Débora, luego la historia de Gedeón y por último la historia de Sansón. Siguiente pregunta. Sansón mata a un león, Sansón y Dalila y Sansón y las 300 zorras. Vamos a ver, y el orden correcto de la historia es: Sansón mata a un león, luego Sansón y las 300 zorras y por último Sansón y Dalila, quien lo entregó. Siguiente pregunta. Primero, historia del rey Saúl, segundo, historia del rey David y por último, historia de Samuel. Vamos a ver si te quedó bien ordenado, pero por supuesto, primero la historia de Samuel, luego la historia del rey Saúl y por último la historia del rey David. Siguiente pregunta. Israel pide rey, los filisteos capturan el arca y la maldad de los hijos de Elí. Termina el tiempo y el orden correcto es: primero la maldad de los hijos de Elí, luego los filisteos capturaron el arca y por último Israel pide rey. Penúltima pregunta. Asesinan a Jacobo, hermano de Juan. Pedro visita a Cornelio y conversión de Saulo. Y la respuesta es... Esto es un repaso, muy bien. Conversión de Saulo, Pedro visita a Cornelio y asesinan a Jacobo, hermano de Juan. Última pregunta, vamos con este otro repaso a ver si te lo aprendiste. Alimentación de los 5000, Jesús entra a Jerusalén en un burro y muerte de Juan el Bautista. Ya había salido, pero queremos saber si estás atento, si estás piloso, como dicen en Colombia. Y el orden es, muy bien, muerte de Juan el Bautista, alimentación de los 5000 y Jesús entra a Jerusalén en un burrito. Felicitaciones, completaste todo el cuestionario. Vamos con la calificación. Si contestaste bien de 1 a 5, bueno, te fue regular, pero tranquilo, puedes mejorar. Si contestaste bien de 6 a 10, vas por buen camino, te fue bien. Si contestaste bien de 11 a 14, mejor dicho, te fue muy pero muy bien. Y si contestaste bien las 15, pues te fue excelente, te felicitamos. Si este contenido te gusta, recuerda darle like, eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete si todavía no lo has hecho a este canal Cristo al Comando y activa la campanita de notificaciones. Queremos llegar a muchas personas con la poderosa palabra de Dios.